Si les parece bien, pues iniciaríamos el estudio, que ya tiene un retraso de unos días, pero iniciemos con una oración para poderlo empezar el día de hoy. Entonces les pido que me acompañen con esta oración. Señor Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú eres maravilloso, Padre. Tú eres el Rey del universo, el creador de todo cuanto existe, el creador de cada uno de nosotros. Y tú has hecho muchas cosas que no merecemos. Tú nos has dado un amor que es incondicional. Tu fidelidad es siempre permanente y a prueba de cualquier duda. Y tú siempre has permanecido como eres, Padre. Tú no cambias. Y te agradecemos mucho por esa consistencia, porque la podemos ver en tu palabra, la podemos ver en nuestra vida, en cómo la vas transformando y cómo vas trabajando con nosotros. Y Padre, te queremos dar muchas gracias por el estudio que tienes hoy preparado, porque además de ser la continuación de los estudios que hemos venido dando, es un importante mensaje y que además es un mensaje práctico, ahorita lo vamos a ver, que es un mensaje práctico que necesitamos mucho, Padre, porque tiene que ver con cómo hablar del Evangelio, cómo dar palabras de gracia. Y te pedimos por esa razón, Padre, que tú lo utilices, se quede en nuestros corazones y en nuestras mentes y que sea útil para poder cumplir la obra que tú nos has pedido hacer para que se agrandezca y se expanda tu reino. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y bueno, les platico que el estudio de hoy, el título es Sazonado con sal. Y aunque en el título no habla del tema de la gracia, pues es la continuidad de los temas de la gracia. Es una más de las doctrinas de la gracia que hemos venido analizando. ¿Por qué se llama sazonado con sal? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero el tema importante aquí, o sea, aparte del tema de la gracia, es que es una lección, es una doctrina muy importante porque es la manera en que Dios nos explica temas de gran trascendencia. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a Colosenses 4, versículo 6, que es el versículo que del cual vamos a partir para empezar a estudiar este tema de sazonado con sal. Y vamos a hacer algunas referencias a muchos versículos para ilustrar los puntos de los cuales nos vamos a ocupar. Entonces, en principio, vámonos a Colosenses 4, versículo 6, que dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Esta es otra vez una exhortación, una indicación, una instrucción muy clara de Pablo, que pues vamos a ir desmenuzando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, yo lo primero que te diría es que cuando tenemos una conversación que es importante, que vamos a tratar con una persona algo que es trascendente, pues digamos que en la cultura humana, o por lo menos en nuestro país, hay algunas como especie de rituales que seguimos, ¿no? En el que pues, elegimos ir a un buen lugar, una comida en un restaurante con cierto prestigio, buscamos el horario adecuado, nos vestimos incluso de manera adecuada, hacemos la reserva para que nadie más nos gane el lugar en este lugar y pues elegimos además el lugar en donde podamos conversar, ¿no? O sea, no un lugar donde tengamos ruido excesivo, etcétera, ¿no? Y entonces esta conversación la vamos a condimentar, ¿no? La vamos a sazonar con palabras que hemos pensado y reflexionado de manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Entonces, hacemos todo eso para que el mensaje sea percibido por nuestra persona que está enfrente de la mejor manera. O sea, hacemos todos estos preparativos y
meditamos y preparamos la conversación para poder lograr el efecto que queremos, ¿no? ¿Sí? Vamos a dar una noticia importante y entonces hacemos un preámbulo, explicamos y preparamos un escenario. Bueno, de una manera similar, el apóstol Pablo utiliza este comportamiento humano y utiliza esta palabra de sazonado, ¿no? En el versículo que acabamos de leer, ¿no? Para indicarnos que las palabras que salen de la boca del cristiano tienen que llevar este contenido, ¿no? Esta sazón, este condimento especial, ¿no? Y el condimento especial pues, es la gracia, ¿no? Para que sepamos qué es lo que debemos hacer, ¿no? Ahora, las palabras de gracia, o sea, las palabras correctas y las palabras que realmente transmiten el mensaje del Evangelio, no pueden salir de manera natural del corazón de alguien que es no cristiano. ¿Sí? Entonces, de inicio diríamos que vamos a enfocarnos en que estas palabras, las palabras de gracia, no van a salir de alguien que no tiene su vida entregada a Cristo, ¿no? Entonces, de inicio, parece una cosa obvia, pero pues es importante tener esto como punto de partida, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, algunas referencias en la Biblia en donde es muy claro cómo personajes y personas pues no dan palabras de gracia, ¿no? Entonces, veamos, por ejemplo, Jeremías 17, versículo 9. ¿Sí? Jeremías 17, versículo 9. Sí, Jeremías 17, versículo 9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? Entonces, de inicio, para pensar en las palabras que salen de la boca de una persona, lo primero que tienes que saber es cómo está su corazón. Porque las palabras, la boca va a reflejar el contenido de ese corazón. Si este corazón es engañoso por naturaleza, pues cuidado, porque las palabras que salen de un corazón así también son engañosas, ¿no? ¿Y esto cómo lo ves tú en tu vida cotidiana? Pues tú ves todo el mensaje que aparece en el mundo, ¿no? Hasta seductor, ¿no? Te dan mensajes que te prometen felicidad, prosperidad, bienestar, poder, etcétera, y a veces hasta te los dan como con palabras grandilocuentes y mensajes clave, ¿sí? Diría un amigo muy querido que elige las palabras porque él se dedica a hacer discursos, ¿no? Entonces dice, voy a elegir aquí las palabras clave, ¿no? Los mensajes del centro de lo que te quieren decir y te causan impacto, pero cuidado si el corazón de esa persona no está orientado a las cosas de Dios, porque lo que te va a devolver son palabras engañosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, este tipo de palabras las vamos a ver en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, vámonos a Génesis, ¿no? De las primeras cosas que leemos en la Biblia, o sea, en el libro de Génesis, ¿sí? Vámonos a Génesis 4, versículos 23 y 24, ¿sí? Génesis 4, versículos 23 y 24, ¿sí? Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Sí, 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un deseo en el corazón que orienta las palabras. Y está diciendo algo tremendo, ¿no?
Está hablando de pues, romper la obediencia que se tiene con Dios, o sea, porque Dios siempre ha indicado no hacer esto, pero ahí está reflejado el corazón, ¿no? Veamos también Salmos 55, ¿sí? Versículos 20 y 21, Salmos. Salmos 55. Versículos 20 y 21. Dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Sí? O sea, aquí hay otro ejemplo del reflejo de que las palabras se alinean con los deseos del corazón. Entonces, si son deseos incorrectos, pues las palabras van a ser, aunque estén, dice aquí, blandos como mantequilla, ¿sí? Suavecitos y hasta a lo mejor con un tono agradable, llevan guerra en el corazón, ¿no? Si son como el aceite, ¿no? Dice aquí, suaviza sus palabras más que el aceite, ¿no? El aceite, yo me imagino de este aceite que se usa como para los masajes, ¿no? Porque habla de la suavidad, ¿no? Y hay gente que te habla así, ¿no? Que te habla con una suavidad, con una calma, con una hermosura, escoge un lenguaje muy hasta correcto y garigoleado, pero detrás está un mensaje incorrecto, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, o sea, cuando escuchamos una palabra de algún consejo, alguna invitación, algo que sea como para que cambies tu vida, hay que reflexionar quién me lo está diciendo y cómo está su corazón, ¿no? Y analicemos el mensaje, porque a lo mejor lo que solo tienes enfrente es el mensaje. Y si el mensaje no es correcto, no está alineado con la palabra de Dios, pues también es el reflejo del corazón, ¿no? Veamos otro ejemplo, Segunda de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 3. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículos 1 al 3. Dice, después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Anún su hijo, y dijo David, yo haré misericordia con Anún hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo, y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los principales de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿te parece que por honrar a David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? ¿Sí? Aquí hay, pues digamos, el germen de una intriga, de una conspiración contra David, ¿no? ¿Sí? Veamos más ejemplos de reflejo de las palabras y el corazón. Salmos 64, versículo 3. Sí, que dice, que afilan como espada su lengua, lanza cual saeta suya, palabra amarga. ¿Sí? Gente que elige un mensaje afiladito, ¿no? Yo te diría que son esas personas que saben dónde te duele, ¿no? O sea, te dicen el defecto que tienes, ¿no? Ahora venía para acá y escuchaba noticias, ¿no? De que un cierto personaje habló mal de alguien, un deportista que México quiere mucho.
porque le dice, es que como sudamericano no se concentra y por eso no gana carreras, ¿no? Ahorita hay un drama en los fanáticos de las carreras porque esa persona eligió afilar su lengua para pegarle donde duele, ¿no? Digo, la idiosincrasia de muchos mexicanos, pues es así, de ser distraídos, ¿no? Y entonces pareciera que eso es lo que genera que no consiga los resultados, ¿no? Entonces, pues como reflejo, todo el mundo está indignado, ¿no? Así esta persona escogió las palabras que duelen, ¿no? Y dice, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, ¿no? La otra, lanzan la palabra, y pues la palabra puede pasar, ¿no? Y pues tú no la recibes y la palabra pasa, ¿no? Pero estos eligen pegar en el objetivo, ¿no? O sea, la eligieron para ti, porque la podrían lanzar con diferentes personas y no tiene efecto, pero la eligieron contigo, ¿no? ¿Sí? Palabra amarga, dice este versículo, ¿no? Que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya, palabra amarga, ¿no? Y pues esto, diríamos, solo puede provenir de alguien que tiene un corazón que no está orientado a las cosas de Dios, ¿no? Veamos otros dos ejemplos, igual ahí en el libro de Salmos. Vamos a Salmos 94, un poco más adelante. Salmos 94, versículo 4. Dice, ¿hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? ¿Sí? Y también es otra actitud de estas personas que no tienen su corazón con Cristo. No solo realizan cosas que son inequitativas o incorrectas, sino se glorian de ellas, ¿no? Dicen, ahora me salí con la mía, ¿no? Logré engañar a todos porque yo soy más listo que ellos, ¿no? Soy más listo que tú, ¿no? Y aquí lo que pregunta probablemente David, que escribió este salmo, es, ¿hasta cuándo pronunciarán estas cosas duras y se vanagloriarán, ¿no? Pues ¿hasta cuándo? Yo diría, hasta que cambien su vida aceptando a Cristo como Señor y Salvador, y Cristo le empiece a transformar ese corazón y esa lengua, ¿no? Veamos también Salmos 109, versículo 3, ¿no? Salmos 109, versículo 3. Dice, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mi causa, ¿sí? Ya así, aquí no están palabras aderezadas, ¿no? Aquí no hay palabras suavecitas como aceite o como mantequilla. Aquí son palabras de odio y pelearon contra mí sin causa, ¿no? Sin justificación, sin que yo haya dado motivos, sin que yo haya provocado. Nada más, ¿por qué? Pues porque me vieron y sobre mí fueron con palabras de odio, ¿no? Y esto es de pronto de lo que vemos mucho en el mundo, no lo vemos tan de cerca nosotros aquí en nuestro país y nosotros como experiencia cristiana, pero en otros lugares del mundo está ocurriendo, ¿no? Saben cristiano, te ven con tu imagen del pescadito o con una Biblia en la mano y palabras de odio, ¿no? O sea, la reacción inicial, ¿no? Eres cristiano y eres proscrito, ¿no? Karina nos recuerda siempre orar por los perseguidos en lugares donde hay guerra, ¿no? En lugares donde no se acepta la Biblia y donde se persigue, ¿no? Palabras de odio y pelea contra ese cristiano sin que este cristiano los esté provocando, ¿no? Solo porque es cristiano, ¿no? Y veamos también Proverbios 12, y ahí vamos a irnos a dos versículos, bueno, al versículo 6, ¿sí?
Proverbios, que está más adelante en el siguiente libro, Proverbios 12. Versículo 6. Y luego vamos a leer también el 18. No, o el 8. Bueno, veamos primero Proverbios 12, versículo 6. Dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. ¿Sí? Que es la confirmación de lo que estamos hablando antes, ¿no? Palabras de odio directas, pero aquí estamos hablando de el siguiente paso. ¿Sí? O sea, primero profiere una palabra de odio, esta persona con el corazón sin Dios, y después ya son acechanzas para derramar sangre, ¿no? Para herir, para quizás matar, ¿no? O sea, ese es lo que está en el corazón de estas personas, ¿no? Y bueno, hay cantidad de citas que podríamos seguir enumerando, ¿no? Pongamos una más, ¿no? Proverbios 18, versículo 21, ¿no? Proverbios 18, versículo 21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Sí? Y aquí es donde yo digo, claro, por eso Dios está ocupándose de hablar tanto del corazón y la boca y la lengua y las palabras, ¿no? Porque dice aquí este versículo, la muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, nos está transmitiendo que a través de los actos de habla que reflejan el corazón, van cosas tan trascendentes como pues, la vida y la muerte, ¿no? Ustedes recordarán cómo en el Coliseo romano, ¿no? Los gladiadores peleaban, y cuando uno estaba vencido, el gladiador vencedor volteaba a ver, ¿no? Y era una seña, o sea, al final es una forma de lenguaje, ¿no? Y el emperador romano, si ponía el pulgar arriba era, ya la libró y vive, ¿no? Y si lo ponía hacia abajo, muerte, ¿no? Entonces, como forma de lenguaje, o sea, como una expresión de la manera del corazón, pues la vida y la muerte, ¿no? Cuando estamos en lugares donde existe la pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte se le impone a una persona y se pronuncia a través de una sentencia. Otra vez, mis temas jurídicos, ¿no? De abogado. La sentencia quiere decir lo que el juez siente. Y entonces el juez siente que el reo merece la muerte. Y lo pronuncia, ¿no? Dicta la sentencia. O sea, dice la sentencia. La dicta para que alguien la escriba y la haga constar. Otra vez un acto de habla que se traduce en muerte, ¿no? Y bueno, la historia de la humanidad, o sea, desde antes de Cristo y también después de Cristo, se distingue porque los seres humanos pues han casi yo diría buscado diversas maneras, cada vez con más creatividad, de ver cómo se matan unos entre otros, ¿no? Pero después de Cristo sí te podría decir que existe una idea innovadora, que es la de que somos iguales, tenemos dignidad, no hay acepción de personas, y tenemos la posibilidad de pues, respeto a la vida, ¿no? Entonces también es un producto del cristianismo como doctrina, ¿no? O sea, los derechos humanos pues nacen de las predicaciones también de Jesús, ¿no? O sea, eso por ahí también se lo leía a un autor que se me va el nombre, que es Rice Brooks, que habla del derecho humano. El derecho humano a profesar tus creencias cristianas, a seguir el cristianismo, a poderlo predicar y compartir, pero también a que las verdades de la Biblia traducidas en derechos tengan vigor, ¿no?
Y se dice es un primer derecho humano, ¿no? El derecho a ser visto por Dios como una persona valiosa y por los demás hombres, ¿no? Esa es una idea innovadora del cristianismo, ¿no? Entonces también yo te diría que ahí hay un cambio, ¿no? Y los corazones de los hombres no han cambiado, ¿no? Siguen estando orientados a lo malo. Solo los que aceptan a Cristo tienen este vuelco, este cambio, ¿no? Ahora, hasta aquí hemos visto muchos versículos del Antiguo Testamento, en donde Dios nos pone el acto de habla vinculado con los deseos y motivos del corazón, y pues yo por eso te diría, esto es relevante, ¿no? Relevante para Dios el que tú medites en cómo está tu corazón y qué palabras salen de tu boca, ¿no? Pero también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pues veamos otros ejemplos en el Nuevo Testamento, ¿no? Vámonos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18. Segunda de Pedro. Dos y 19, que dice así: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿no? Aquí lo que estamos viendo también es que ya después de Cristo, en las primeras experiencias de la iglesia, etcétera, hay intentos de corromper, ¿no?, a los que ya están en la verdad de Cristo, ¿no? Y esto lo vamos a ver en la Biblia en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? Y habla aquí de que esta acción, o sea, esta palabra corrupta, ¿no?, dice aquí, prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, ¿no? Son estas personas que, te digo, te prometen ciertas cosas que pueden parecer atractivas y te están hablando de cosas que no son sanas. Yo aquí te diría, hoy en este momento, en este siglo XXI, pues lo ves en ciertos lugares donde no se da una doctrina apegada a la Biblia, ¿no? Que te dicen, aquí vas a conseguir, si lo decretas, riquezas. Aquí vas a conseguir tu libertad, ¿no? Y te empiezan a hablar de libertad económica, ¿no? Te empiezan a hablar de cosas del mundo, cuando ya hemos visto que el mensaje correcto del Evangelio está alejado de las cosas del mundo, muchas veces no es agradable, ¿no? Y es el anuncio de que pues la vida cristiana no es a veces cómoda, ¿no? Es de enfrentamiento, de persecución. O sea, Cristo incluso nos avisó de que si me sigues, a lo mejor hasta vas a tener problemas con tu familia, ¿no? O sea, dice, deja a tu padre, a tu madre y sígueme, ¿no? Pues esos anuncios no son agradables, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos pasa en nuestra vida cristiana? A veces no somos aceptados con los que vivimos y crecimos, porque no han conocido a Cristo, porque no han conocido el Evangelio, y pues porque esas cosas son inentendibles, ¿no? ¿Sí? Veamos otro ejemplo también de esto. Judas 15, ¿sí? Judas 15, ahí no hay capítulos, nada más hay versículos.
Sí, dice Judas 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, ¿no? También aquí lo que vemos es el reflejo de, fíjense cómo lo dice, dejar convictos a todos los impíos, o sea, ya son gente que hace cosas que podríamos decir son incorrectas, malas, desviadas, desobediencias a Dios, ¿no? De sus obras impías, que además han hecho impíamente. ¿Cómo utiliza Dios este lenguaje, no? O sea, con mucha precisión. O sea, la obra mala la haces además con métodos malos, con intenciones incorrectas, ¿no? Con intenciones corruptas, ¿no? Entonces, yo aquí también te digo, alerta con estas cosas, ¿no? El dicho mexicano es, el fin justifica los medios, ¿no? Pues si los medios son incorrectos, pues el fin no puede ser correcto, ¿no? El fin no puede ser correcto, ¿sí? Te empiezo a invitar, no sé, a un lugar donde vas a escuchar, no sé, meditaciones, diferentes métodos para estar bien, ¿no? Pero te doy una doctrina que de fondo no se apega a la Biblia, aguas, porque aunque la intención pudiera parecer buena, si el método no es el correcto, no está alineado con la Biblia y la doctrina de Dios, ¿no? Entonces, el fin tampoco justifica los medios, ¿no? O sea, aunque sea un buen fin, ¿no? Si el método es incorrecto, no vas a llegar al camino, ¿no? Y bueno, todos sabemos cuál es el camino, ¿no? Cristo. Primero Cristo y después Cristo, ¿no? Es el único y no hay otro. Entonces, no vas a llegar a Cristo por el camino de otro libro, ¿no? No vas a llegar a Cristo leyendo algo adicional a la Biblia que lo pones en el mismo nivel que la Biblia, ¿no? Como, por ejemplo, los testigos de Jehová, si no mal recuerdo, que tienen un libro adicional, ¿no? No vas a llegar ahí, ¿no? No vas a llegar tampoco por el camino de las meditaciones reikis y cosas de ese estilo, ¿no? Porque te dicen, concéntrate en el ser supremo, ¿no? Porque ni siquiera le dicen ni Jehová, ni Elohim, ni agarra ninguno de los nombres de... Y entonces tú dices, bueno, pues me la creo porque pues, me están hablando de Dios, ¿no? No, están evitando hablar de Dios. Quien se ocupa de saber las cosas de Dios, sabe que tiene nombres. Sabe que Él mismo se autonombra el yo soy el que soy, ¿no? Y esa es su identidad. O Cristo, o Jesús, ¿no? Nuestro Salvador, ¿no? Entonces, esos lugares donde te empiezan a dar meditaciones y te hablan de un ser superior y llámalo como a ti te guste y tu ser interior y bla, 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 pues nunca vas a hacer camino de la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces también el fin no justifica los métodos, ¿no? Digo, perdón, si los medios son incorrectos, no llegas al lugar correcto, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tema, también les tengo que decir que a veces pues, llega a tocar también el tema de los cristianos, ¿sí? Algunos de pronto no cuidamos lo que sale de nuestra boca porque seguimos teniendo cosas que mejorar en el corazón, ¿sí? O sea, ¿qué nos pasa siendo recién nacidos en Cristo? ¿Qué nos pasa también después? Pues de pronto andamos enojados, algo nos pasó y ¡pum!, salen de nuestra boca cosas incorrectas, ¿no? O sea, no solo expresiones ni de enojo o algo así, sino mensajes incorrectos, ¿no? Entonces también Dios es muy bondadoso y nos pone por ahí mensajes para que entendamos que es muy trascendente
cuidar lo que dice nuestra boca. Y máxime cuando se trata de cuidar el presentarle a otro el Evangelio, ¿no? Porque ese es el por qué Dios nos está hablando mucho del corazón y la lengua, el corazón y la lengua, ¿no? Porque a Él le importa mucho que cuando tú presentes el Evangelio lo presentes sazonado con sal, como se llama nuestro versículo, nuestro estudio de hoy, ¿no? Entonces veamos, por ejemplo, Santiago 3. Y aquí vamos a leer varios versículos. Santiago 3, del versículo 3 al 8. ¿Sí? Dice Santiago 3, 3 al 8. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¿Sí? Nos está hablando de, no del órgano como tal de la lengua, sino de los actos de habla, ¿no? De los mensajes que salen de nuestra boca. Y nos está haciendo una advertencia muy clarita, porque la primera parte de estos versículos, el 3 al 5, está poniendo figuras para que nosotros entendamos que algo pequeño como es la lengua en el cuerpo, ¿sí? Un órgano relativamente pequeño, es muy importante, pues, porque conduce el resto del cuerpo, ¿no? En psicología yo escuchaba que hablan de que el acto de habla también es la expresión del pensamiento, ¿no? La palabra concepto es eso, ¿no? El mínimo que se dice de algo para que se entienda, ¿no? Entonces ese es el reflejo de la mente, del corazón, ¿no? Y la lengua por eso gobierna y dirige, ¿no? Entonces yo te diría, hay que cuidar mucho, ¿no? Este timón, ¿no? ¿A dónde va ese timón, ¿no? ¿A dónde van tus palabras? ¿A dónde quieres llegar cuando estás presentando el Evangelio, ¿no? ¿Cuáles son las palabras correctas? ¿Cuáles son los versículos correctos? ¿Cuál es la palabra amable que va a sazonar la conversación, con la cual le vas a decir a alguien las verdades del Evangelio, ¿sí? Por ejemplo, yo te diría, punto fundamental, ¿no? Seguro lo has hecho, pero yo te invito a que tengamos especial cuidado, ¿no? ¿Cómo le decimos a las personas que tienen un problema y que ese problema no se puede resolver? Que es el problema del pecado. A veces si lo decimos de manera brusca, espanta y la gente ya no te quiere oír, ¿no? Imagínate que le dices, eres un pecador y te vas a condenar, ¿no? Porque hay gente que de pronto puede decir eso, ¿no? Por eso, cuando compartimos el Evangelio, hay que cuidar qué decimos, cómo decimos, que timón que gobierna esta nave vaya al lugar correcto para conseguir el efecto correcto y presentar de manera correcta las verdades del Evangelio, ¿no? ¿Sí? También dice aquí que es como el freno de la boca de los caballos, ¿no? El caballo desbocado, ¿no? La lengua se puede convertir en eso, ¿no? Un instrumento que te va a desbordar, ¿no? Te va a desbordar y te va a llevar a un camino. ¿Qué hace el caballo desbocado? Pues se va por la pradera y no sabes a dónde va a parar, ¿no? Porque hasta donde le alcance la energía
es capaz de seguir corriendo, ¿no? Y tu boca también te puede hacer eso, ¿no? Tu boca hoy en día te puede hacer eso, ¿no? Sobre todo cuando estamos emocionalmente afectados, en contienda o enojados, ¿no? Dice aquí, le ponemos freno a la boca de los caballos. Yo te diría, también hay que meditar en nuestro freno en la boca, ¿no? Les digo, sobre todo cuando estamos afectados emocionalmente, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí, Dios es de veras muy conocedor de nuestra naturaleza y nos da estos mensajes con figuras, ¿no? Para que las podamos comprender, ¿no? Vean esta otra figura, la de la lengua, dice, es un fuego, ¿no? Mundo de maldad. Y la lengua, el fuego de esa lengua puede provocar un grande incendio, ¿no? Y lo vemos cuando escuchamos gente que se para en una plaza pública y tiene muy buena labia, ¿no? O sea, diríamos los mexicanos, que tiene las palabras y de pronto invita a hacer cosas incorrectas, ¿no? Yo les voy a platicar, por ejemplo, yo estudié en la preparatoria 5 y en mi época todavía había esto de la quema del burro y no sé qué. Y de pronto surge un lidercillo y ese líder se le ocurre decir, vámonos de compras. Pues no digo más. ¿Cómo lo entendía toda el grupo de las personas que lo estaban siguiendo? Saquear. Y no hacían distinción entre las tiendas que estaban en las plazas comerciales que de la señora que estaba vendiendo quesadillas, ¿no? O sea, dos palabras en un lugar enardece y provoca un incendio, ¿no? Y obvio, pues después tenías los detenidos, ¿no? Tenías la policía que ya retuvo a no sé quién y las mamás yendo a sacar a sus hijos de la delegación porque estaban ya en los separos, todo. Pues todo inició con vámonos de compras. Del lidercillo que se paró en un lugar alto y les dijo a todos, vámonos de compras. Y todos lo entendieron y de otra forma no lo harían. O sea, cuando tú investigas este tipo de fenómenos de masas, resulta que esa persona te confiesa que no haría lo que lo agarraste haciendo. Oye, pero ¿y por qué lo hiciste? Pues porque me pareció bueno en el momento, me pareció buena idea y además todos lo estaban haciendo. Oye, pero ¿no te diste cuenta que eso era moralmente malo? Pues sí, pero pues, me pareció bien. O sea, me pareció una idea aceptable en el momento. No pasó ni siquiera por su cerebro. Va y lo hace, ¿no? Así de peligrosa es la lengua, ¿no? Y ejemplos de esto, pues bueno, abundan en la historia humana, ¿no? En revoluciones, ¿no? En procesos ya más de conflicto bélico, pues a los soldados les dan instrucciones, ¿no? Conquisten este lugar, entren a esta ciudad, tómenla. Pero a alguien se le ocurre decir, ¿y si saqueamos y nos quedamos con el botín? ¿No? Vámonos de compras en otro nivel, ¿no? ¿Sí? Y la criminalidad, o sea, todo con actos de habla. Por eso Dios es de veras se ocupa de todo y de darnos con mucha claridad los mensajes que son trascendentes e importantes, ¿no? ¿Qué más vemos en esta reflexión que estamos haciendo sobre el corazón y la lengua, ¿no? Que, pues bueno, la lengua, y ya lo dijimos varias veces, pero les digo, Dios lo reitera porque es importante, es que es el reflejo de lo que está en nuestro corazón, ¿no? Entonces, siguiente mensaje, es muy importante cuidar la lengua, pero yo te diría, como presupuesto, tienes que cuidar el que tienes en el corazón, cómo alimentas ese corazón, ¿no? Cómo alimentas aquello que va a provocar los actos de habla, ¿no? Si tu corazón lo llenas de problemas, lo llenas de rencores y lo llenas de
cosas que no te son útiles, lo que va a salir de tu lengua no va a ser útil, ¿no? Si estamos hablando del Evangelio, la pregunta es de qué tenemos que llenar el corazón para poder dar los mensajes correctos del Evangelio. Pues no hay de otra, de la palabra de Dios, de tu relación con Cristo, de tu cotidianidad en la vida cristiana en acompañamiento con el Espíritu Santo, ¿no? De eso hay que llenar el corazón, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hemos repetido múltiples ocasiones, ¿sí? Con tu lectura de Biblia diaria, con tu oración diaria, con compartir con otros tus experiencias cristianas, tus preocupaciones cristianas, ¿sí? Compartiendo qué te va pasando en la vida, ¿no? ¿Dónde te vas equivocando? Pidiendo perdón, o sea, reconciliándote las veces que sean necesarias con tu Creador, ¿no? Empiezas a tener ya no una relación distante con Dios, ¿no? Sino una relación cercana, y eso es alimento de este corazón. Y entonces cuando se te presenta la oportunidad de compartir el Evangelio, te das cuenta de que estás más preparado que lo que estabas antes, ¿no? Estás con una condición mejor de decir las palabras de gracia, de sazonar, así como decíamos al principio del estudio, este mensaje que es importante, ¿no? No vas a tener los condimentos adecuados si no has alimentado ese corazón, ¿no? Con estas cosas que decimos, ¿no? ¿Qué otras cosas? Pues les digo, la convivencia, ¿no? El congregarse, el pues, compartir la vida, ¿no? ¿Con quién? Con tu Creador, con Cristo y con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, quien hace todo esto también, y hay que recordarlo porque es parte de la doctrina de la gracia, no eres tú. No es algo que tú hayas hecho, no es algo que sea tu mérito, sino es producto de la transformación de tu vida y de tu corazón a partir de que Dios ya te llamó a su familia, a partir de que tú ya has declarado a Cristo tu Señor y Salvador, ¿no? Y empieza a trabajar contigo. Cada quien está en un nivel distinto, pero ahí va a estar trabajando contigo, ¿no? Entonces, bueno, si les parece bien, todavía me quedan como el doble de páginas, porque, como les digo, este tema para Dios es relevante, importante. Yo te diría que prioritario, ¿no? Porque implica el cómo tú vas a pasar un mensaje importante, ¿no? Entonces, para concluir, y en el siguiente estudio de una vez les anuncio, lo que vamos a estudiar son cómo sí hablar de los mensajes que son importantes, ¿no? O sea, qué sí debes de hacer para hablar correctamente y sazonar tus palabras de gracia, ¿no? Entonces veamos y regresamos al versículo con el que iniciamos, que fue Colosenses 4, versículo 6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿sí? Veamos también aquí que hay una promesa, ¿no? O sea, si tú le haces caso a Dios en estos consejos que vamos a ver la siguiente semana, vas a poder dar el condimento adecuado, elegir correctamente las palabras y vas a saber a responder a la necesidad del que tienes ahí enfrente, ¿no? ¿Y cuál es su necesidad? Bueno, pues es Dios, pero vas a saber cómo llevarle el mensaje de salvación, vas a poder saber cómo llevar el evangelio de manera correcta, ¿no? Más allá de lo intelectual, ¿no? Más allá de saber ciertos versículos, de traerlos en la mano, traer tu acordeón, porque eso es lo de menos, ¿no? Traes tu Biblia, traes tus, algunos he visto que apuntan al principio sus versículos básicos, ¿no? O como esta Biblia, ¿no? Que se llama la Biblia del Pescador, que te hace una selección de los apartados que son importantes para pasar el evangelio, ¿no?
Más allá de eso, ¿cuáles son los datos importantes que tú debes de cuidar para sazonar bien tu palabra, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Por hoy, quédate con el mensaje importante de que para Dios esto es importantísimo, ¿no? Es importantísimo cuidar lo que sale de la boca, cuidar el origen de las palabras, que es el corazón, y alimentarlo de la manera adecuada, ¿no? ¿Sí? Si nos llevamos ese mensaje el día de hoy, que seguro ya lo habías leído, que seguro ya lo habías meditado, pero que ahorita te diste cuenta de que para Dios es realmente importante, porque lo toca una y otra vez, eso es bueno, ¿no? Y la siguiente semana vemos el cómo hay que hablar, ¿no? Cómo hay que pasar este mensaje de gracia, ¿sí? Entonces, si les parece bien, oramos y por hoy terminaríamos el estudio. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú te ocupas de, en tu palabra, darnos aprendizajes, mensajes importantes. Y Padre, tú también te has encargado de darnos ejemplos de múltiples formas, a través de muchas figuras y a través de la vida y de las acciones de muchos personajes, para que nosotros podamos entender cosas que son para ti de la mayor trascendencia y de la mayor importancia. También, Padre, te damos muchas gracias porque tú has elegido comunicárnoslo con distintos lenguajes, a través de la vida de personas que han estado separadas en el tiempo por muchos, muchos años, y tú logras, Padre, que esto tenga vigencia hoy, tenga utilidad práctica para nosotros el día de hoy. Te damos muchas gracias porque eso, Padre, también es la demostración de que tú estabas ocupado pensando en nosotros a la hora que tú escribes y dictas tu Biblia. Padre, te pedimos también que trabajes con nosotros fuertemente para que sea contenida nuestra boca cuando no salen mensajes y palabras correctas. Te damos y te pedimos que nos bendigas y nos sigas acompañando para que pues ese testimonio, ese corazón que nosotros tenemos vaya transformándose y se vaya alineando a ti, a tu palabra, a tus enseñanzas, y podamos ser los que participemos de esta gracia que tú das al pasar el mensaje del Evangelio a otras personas, Padre, porque eso es lo más importante, esa es la obra que tú nos encargas y eso es lo que deberemos y deberíamos estar haciendo de manera permanente todos los días de nuestra vida. Padre, te damos gracias y te pedimos que la siguiente semana podamos redondear este mensaje, este estudio, completándolo con las enseñanzas que tú tienes preparadas. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Y pues ese fue el estudio de hoy.